de 15% en el posoperatorio. Tuvieron complicaciones de conversión de ACV isquémico a ACV hemorrágico. Y este estudio de los suecos no recomiendan operar en las primeras 48 horas. Y a la vez, o al mismo tiempo, aparece otro estudio de los alemanes y de los del Reino Unido, donde dicen que a los pacientes que operaron dentro de las 48 horas con estenosis carotidia asintomática, las tasas de mortalidad o ACV fueron menos del 3% y no tuvieron ninguna complicación. Es un poco controvertido. Lo que nosotros hacemos en el centro a los pacientes que vamos a operar de una endarterectomía carotidia por una estenosis carotidia asintomática, los operamos después de las 48 horas. En esas 48 horas tratamos de que el paciente se estabilice mucho mejor, se estudie otras causas de ACV, realizando un ecocardiograma, un Holter de 24 horas, buscando causas cardioembólicas. Bueno, estas son las tablas de estas guías europeas, lo que recomienda para el tratamiento en las estenosis carotidias sintomáticas. Dicen que se recomienda la cirugía para los pacientes sintomáticos con estenosis del 70 al 99%, siempre y cuando la tasa documentada de muerte o ACV asociada al procedimiento en el centro sea menor al 6%. Fíjense, tienen fuerte grado de recomendación, 1 y nivel de evidencia A. En los pacientes que tienen estenosis del 50 al 69% se debe considerar la cirugía, ¿sí? Estenosis carotidia sintomática, siempre y cuando igual la tasa documentada de muerte o ACV en el centro esté asociada con el procedimiento sea menor a 6%. Acá fíjense, el grado de recomendación baja, 2A, nivel de evidencia A, porque habíamos dicho los que más se benefician con la cirugía son estos pacientes con estenosis del 70 al 99%, tenían incluso mayor reducción del riesgo absoluto, ¿no? Pero igual, nosotros en el centro operamos a los 2 pacientes. Bueno, para pacientes recientemente sintomáticos con estenosis del 50 al 99% que presenten características anatómicas adversas. ¿Qué quiere decir adversas? Esos pacientes con cuello hostil, cuellos irradiados, resecciones tumorales de los cuellos, pacientes obesos o que ya fueron operados de la carótida y que tienen estenosis, o que sean bifurcaciones de la carótida interna y externa, bifurcaciones altas que quirúrgicamente cuesta más, ¿sí? O pacientes, lo que dice acá, o pacientes con comorbilidades, se debe considerar que se los considere con alto riesgo para la cirugía. Pacientes de alto riesgo para la cirugía son pacientes EPOC, con insuficiencia cardíaca grado 3, grado 4, que están cursando un infarto. Se puede considerar o se debe considerar el implante del stent coronario, ¿sí? Grado de recomendación 2A, nivel de evidencia B. Bueno, esto es importante. Cuando está indicada la revascularización de un paciente con riesgo quirúrgico normal y enfermedad carotidia sintomática, el implante del stent puede ser una alternativa a la cirugía, siempre que la tasa documentada de muerte o accidente cerebrovascular en el centro sea menor al 6%. Fíjense, para el stent en un paciente que no tiene riesgo quirúrgico alto, el grado de recomendación es 2B. Fíjense que para este tipo de pacientes conviene la cirugía, la endarterectomía carotidia, porque el grado de recomendación es mucho más alto. Bueno, y otra cosa a tomar en cuenta es para recordar solamente que cuando se decide revascularizar a un paciente con estenosis carotidia sintomática, entre el 50 y el 99% se debe llevar a cabo antes de lo posible, preferiblemente entre los primeros 14 días desde el inicio de los síntomas. Fíjense, grado de recomendación 1, nivel de evidencia A. Y lo que no se debe hacer, no se recomienda revascularizar a los pacientes con estenosis carotidia sintomática, con estenosis menos del 50%. Bueno, este es igual otro trabajo, un estudio CRES que se llama, donde compararon los resultados a los 30 días, donde comparan la cirugía versus el implante del stent coronario en pacientes con estenosis carotidia sintomática. Fíjense, los que tuvieron ACV después de la cirugía, a los 30 días fue un 3.2%. Los que tuvieron un implante de un stent carotidio, 5.5%. Fíjense, cuando se someten a un stent, en una estenosis carotidia sintomática, los que hacen más ACVs son los pacientes sometidos a un stent carotidio. Otra cosa para tomar en cuenta, la relación muerte o cualquier tipo de ACV, los pacientes sometidos a cirugía, 3.2%. Pacientes sometidos a stent carotidio, 6%.
Los pacientes que tuvieron un infarto clínico, subclínico por troponinas, en la cirugía 2.3% y en el stent carotidio 1%. Entonces acá fíjense, los pacientes que se someten a cirugía, ¿sí? Hay un 2.3% que pueden hacer infartos. Entonces uno ahí evalúa si tiene un paciente que está cursando un infarto, un paciente con insuficiencia cardíaca, con una enfermedad coronaria severa, con una angina inestable. Por ahí en esos casos uno puede considerar el implante del stent, porque el implante del stent, fíjense que tiene solamente un 1% de cursar en el perioperatorio con un infarto agudo de miocardio, ¿sí? Bueno, otra cosa importante, la lesión del nervio craneal. Fíjense, en la cirugía 5.1% y en el implante del stent carotidio solamente 0.5%. Nosotros cuando operamos, cuando hacemos una endarterectomía carotidia, trabajamos en una zona donde tenemos ahí al lado el nervio vago, ramas del hipogloso, al hipogloso, y la parte más arriba de la incisión tenemos al glosofaringio y al nervio laringio recurrente. Entonces, en este caso, fíjense, donde puede haber más lesión de los nervios craneales es en la cirugía. Obviamente, en manos de cirujanos experimentados y todo, el porcentaje es menor. Bueno. Y también en esta guía muestran esta tabla donde muestran la relación de la edad y las tasas de muerte y ACV a los 30 días en pacientes que fueron sometidos a cirugía y a stent coronario, ¿sí? Son varios estudios que hicieron esto, fíjense. Pacientes menos de 60 años tuvieron muerte o ACV en la cirugía, 1%. En el implante de stent, igual 1%. Pero cuando pasa el tiempo, fíjense, pacientes sometidos a cirugía entre 75 y 79 años, 1.29. Y los que fueron sometidos a angioplastía percutánea, 3.9%, ¿no? Entonces, fíjense que cuando pasa la edad, lo que tenemos a favor sigue predominando la cirugía y no es tan conveniente el stent, ¿sí? ¿Por qué no es el stent? Porque con el tiempo en la gente hay calcificaciones del arco aórtico, desprendimiento de placas y lo demás, y eso con el tiempo genera más ateroembolias y trombosis. Bueno, esta es una tablita que está en la guía, es un logaritmo donde nos enseña cómo tratar a los pacientes con estenosis carotidia. Si el paciente dice, no tuvo síntomas recientes de ACV o AIT, si no tuvo, ¿sí? Y en el examen que vamos a realizar, ecografía, tomografía o resonancia, nos encontramos con estas tres situaciones. Que la carótida esté ocluida o casi ocluida. Que la estenosis de la carótida sea menos del 60% o que la estenosis carotidia esté entre el 60 y el 99%. Cuando está entre el 60 y el 99% en asintomáticos, dijimos que la norma por estas guías es tratamiento médico, pero que se podría considerar en algunos pacientes, ¿sí? El tratamiento quirúrgico más tratamiento médico o el implante de stent más tratamiento médico en estos pacientes que tengan una esperanza de vida mayor a 5 años, que tengan una anatomía favorable, que al menos un hallazgo indique mayor riesgo de accidente cerebrovascular pese al tratamiento médico. Dijimos esos pacientes que tienen por anatomía, placas ulceradas u oclusión contralateral, un riesgo de padecer un ACV. Bueno, en las estenosis carotidias menos del 60%, tratamiento médico. Pacientes que tienen ocluida la carótida asintomática o casi ocluida, tratamiento médico, ¿sí? Ahora, cuando los pacientes tienen síntomas con estenosis carotidia y en los estudios nos encontramos con una estenosis carotidia menos del 50%, tratamiento médico. Cuando la estenosis carotidia es entre el 50 y el 69% o entre el 70 y el 99%, se recomienda la cirugía más tratamiento médico, ¿sí? En la cirugía dijimos que el grado de recomendación es 1A. Estenosis del 70 al 99%. Y en las estenosis del 50 al 69%, el grado de recomendación es 2A y nivel de evidencia B, porque dijimos que los que más se benefician de la cirugía son estos pacientes que tienen esta estenosis. En ambos, como ven acá, se puede considerar también el implante de stent y el tratamiento médico según lo que dijimos nosotros. Bueno, para ver un poquito acá, nosotros lo que hacemos es la cirugía, la endarterectomía carotidia. Se hace bajo anestesia general, en el quirófano, hacemos una incisión por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo en los 2 tercios superiores.
abordamos el tejido celular subcutáneo, el musculoplasma, ligamos la vena yugular externa, y una vez que entramos al plano del esternocleidomastoideo, los retraemos. Acá, como ven, está la vena yugular interna y la carótida común. Hacemos un control proximal. Puse esta foto porque este nervio que ven acá es el nervio vago. Por anatomía, el nervio va por detrás de la arteria carótida, pero en un 2 a 4% se dice que puede estar por delante y cruzándola. Eso es un dato para tomar en cuenta porque a veces nosotros en la disección o en el procedimiento quirúrgico podemos lesionar o romper, ¿sí? Bueno, fíjense, en acá ya se hizo un control tanto proximal de la arteria carótida común, carótida interna y la carótida externa. Una vez que tenemos esta disección completa, esta parte de acá que es el seno carotidio, nosotros infiltramos con un anestésico local la silocaína para evitar, porque el manoseo o el toqueteo de este seno carotidio en el paciente durante la cirugía produce alteraciones de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Bueno, una vez que disecamos, al paciente lo anticoagulamos, usamos heparina sódica, dosis de 1 miligramo kilo peso, 100 unidades internacionales, clampeamos las arterias, y una vez clampeadas, fíjense, hacemos una conexión con un shunt, ¿sí? Para que el cerebro se perfunda. Un shunt que lleva el flujo sanguíneo desde la arteria carótida común hasta la arteria carótida interna. La carótida externa permanece toda la cirugía clampeada, ¿sí? O pinzada. Esto que ven adentro son las placas ateromatosas de la estenosis carotidia. Lo que hacemos es empezar a limpiar todo esto y son estas placas, con material quirúrgico, espátulas y pinzas que tenemos. Una vez que limpiamos todo esto, fíjense, aspiramos y lo demás, empezamos a cerrar con un parche. Este es un parche protésico de Dacron, empezamos a cerrar. No hacemos cierre simple porque tenemos más grado de reestenosis. Preferimos ampliar un poquito la arteria carótida interna para evitar esa reestenosis. Este parche puede ser Dacron, como en esta oportunidad, o a veces podemos usar la misma vena del paciente, una vena autóloga que es la safena interna. Fíjense, acá terminó la cirugía, la endarterectomía carotidia. Este es el parche de Dacron. Y después de esto, el paciente se cierra esto, se hace un control de hemostasia, se deja un drenaje y se espera que el anestesiólogo despierte al paciente. Bueno, para terminar, también es importante saber que en estas guías recomiendan el tratamiento de la estenosis carotidia en pacientes que van a ser sometidos a cirugía coronaria, ¿sí? Lo mismo. Pacientes que van a ser sometidos a cirugía coronaria, tenemos dos presentaciones clínicas, las estenosis carotidias sintomáticas y las asintomáticas. ¿Qué nos dicen en las sintomáticas? ¿Sí? Nos dice que la decisión de revascularizar en las sintomáticas debe ser a cargo de un equipo multidisciplinario y que en esa decisión participe un neurólogo, ¿sí? Es un grado de recomendación 1 a nivel de evidencia C. Bueno, ¿qué dicen estas guías? Que para los pacientes con historia reciente de AIT o ACV, que van a ser programados para cirugía coronaria, se debe considerar la revascularización carotidia para pacientes con estenosis entre el 50 y el 99%, ¿sí? Fíjense, grado de recomendación 2 a nivel de evidencia B. Se debe considerar la revascularización para estos pacientes, la cirugía, ¿sí? Como primera opción para los pacientes con estenosis entre el 50 y el 99%. Lo que no se recomienda es revascularizar a estos pacientes que se van a someter a cirugía coronaria, ¿sí? Cuando tienen la estenosis menor al 50%. Bueno, y los pacientes que tienen estenosis carotidia asintomática, que se van a someter a cirugía cardíaca, dice de que no se recomienda la revascularización en pacientes asintomáticos cuando tengan una estenosis entre el 70 y el 99%. Se podría considerar, ¿sí?, a los pacientes que tengan estenosis de los dos lados, carótida izquierda y derecha, y ese grado de estenosis más del 70%, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estas cirugías que hacemos, cuando hacemos cirugías de revascularización miocárdica, algunos pacientes los sometemos a circulación extracorpórea. Y cuando usamos la circulación extracorpórea, el flujo no es pulsátil, es un flujo continuo, y a veces durante la cirugía tenemos bajo volumen minuto por algunas circunstancias, y ese bajo volumen minuto es un bajo flujo, baja perfusión para el cerebro, y con ese grado de estenosis podemos agravar la perfusión cerebral, ¿sí? Bueno, lo que también dicen acá, que se
puede considerar la revascularización carotidia para pacientes con estenosis del 70 al 99% en presencia de una o más características parecido a la anterior, que se pueden asociar con riesgo aumentado de accidente cerebrovascular con el fin de reducir el riesgo de ACV después del perioperatorio. Bueno, eso es todo y la verdad muchas gracias y un placer poder participar de esta charla. Hola, doctora. Muchísimas gracias, doctor. Déjeme, por favor, esta pequeña pregunta. ¿Quiere usted? Adelante, adelante. Doctor, bueno, interesante su charla, pero le voy a decir dos cosas. Usted es cirujano vascular. Yo he charlado con el doctor Hachinsky, que usted lo conoce en Estados Unidos, que es un neurólogo, ¿no? Experto en cuestiones carotídeas. La primera cosa, la patología carotídea es racial. Los japoneses nunca no presentan ninguna lesión carotídea, pero cuando los japoneses emigran a Estados Unidos, adquieren el problema carotídeo. Aquí en Bolivia, felizmente, tenemos muy poca patología carotídea. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decirle, quien tiene una lesión carotídea es proclive a un problema coronario. Un presidente argentino, no me acuerdo cuál, fue operado de una estenosis carotídea, cumpliendo todos los requisitos que usted ha indicado, ¿no? Y luego, al poco tiempo, este paciente hizo un infarto coronario. Y esto quiero preguntarle. Si usted coloca un stent en un operado de carótida, ¿cómo evita la irrigación masiva de ese paciente? Yo vi con mi hijo en Estados Unidos a un señor que lo operaron, que tenía 90%, le colocaron el stent, muy bien, a los 4 días el paciente hizo una hemorragia cerebral. El cirujano dijo, pero qué raro, si mi stent estaba medicado, estaba digamos, anticoagulado. Fue por el hecho de que ese stent es decir, produce una revascularización y puede producir una hemorragia cerebral. Y lo último, yo no soy amigo mucho de los colegas argentinos, pero está en la historia que el primer hombre que hizo una cirugía carotídea no fue un americano, fue un argentino. Nada más. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. A ver si le entendí un poquito la pregunta. En cualquier paciente que tenga una estenosis carotídea sintomática, que va sintomática, ¿sí? Sintomática porque hay fuertes grados de recomendación, tanto para cirugía como para implante de un stent carotídeo. Los riesgos, como dijimos en esos estudios que hicieron de padecer un ACV, ¿sí? Están. También los estudios que hicieron los suecos, que en las primeras 48 horas los pacientes, después de haber padecido un ACV o un AIT, fueron operados, tuvieron un gran porcentaje, 13% de los pacientes, de que ese ACV isquémico se convierta en un hemorrágico y tuvieron una mortalidad grande. 13% es mucho después de un tratamiento, sea quirúrgico o endovascular. Nosotros lo que hacemos, acá les digo, pacientes coronarios, ¿sí?, de alto riesgo, que tengan una angina inestable, una lesión del tronco coronario severa, y que estén sintomáticos con esa estenosis carotídea y que tengan que operarse de una cirugía de revascularización miocárdica, lo que hacemos es primero angioplastiar al paciente. Angioplastiar. Hoy en día la angioplastía lo hacen acá donde estamos nosotros, lo hacen los hemodinamistas. La verdad han mejorado bastante su material, la capacidad, la curva de aprendizaje que tienen es mucho mejor, usan filtros ellos para evitar embolización de fragmentos de placas y no hemos tenido problemas. Pero solamente a esos pacientes que están muy inestables, que estén cursando un infarto. Aquellos pacientes que tienen enfermedad coronaria, enfermedad de 3 vasos, que por ahí el grado de Angor que tienen es un grado 1, 2, que en reposo no están sintomáticos y que tienen a la vez enfermedad carotídea sintomática,
lo que hacemos nosotros es operarlo. Le hacemos una endarterectomía 48 horas antes de la cirugía cardíaca y no hemos tenido complicaciones, ¿sí? Hay que saber seleccionar a qué pacientes vamos a operar, porque si un paciente potencialmente con riesgo de padecer infarto en el posoperatorio, obviamente siempre va a convenir el implante de un stent. Y de lo que teníamos entendido un poco en la historia, el primer cirujano que realizó una cirugía de carótida fue un neurocirujano americano, me parece, no me acuerdo bien el nombre, y después fueron los cirujanos vasculares que empezaron a tratar la enfermedad carotídea. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias de verdad por el valioso aporte y por ser parte de este primer simposio internacional de neurología. Doctor, sus palabras de despedida y mil disculpas a todos si es que no hemos podido responder a sus preguntas. Estamos con el otro participante ya en la plataforma. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a todos, al comité organizador. Estaba viendo que están un par de compañeros de la facultad, les mando un saludo. Y bueno, esperemos pronto encontrarnos y orgulloso de ser orureño y de ser boliviano. Hasta luego.